Voy a presentar nuevamente a la maestra Matilde Bretado García. Ella tiene una licenciatura en Trabajo Social, tiene una maestría en Terapia Familiar y actualmente es jefa del Departamento de Trabajo Social del Hospital de Salud Mental de los Servicios de Salud de Durango. Bueno, entonces les estaba, después del agradecimiento, bueno, les estaba comentando el contenido que a través de esta pequeña exposición quiero dar a conocer. Entonces, les hablaba de que los tipos de familias, en este punto, más que hablar de los tipos de familia, les voy a presentar algunas gráficas de las familias, de algunas de las que nosotros hemos tenido internados ahí en el hospital y que a través de, pues de los familiogramas, nosotros hemos podido rescatar alguna información. Entonces, también bueno, también les voy a mostrar quiénes son nuestros pacientes de una manera muy general. Yo voy a partir en el sentido de que somos sector salud, que tenemos ya mucho conocimiento en relación a este tipo de conceptos, ¿sí? A lo que es la familia, lo que es la salud mental, lo que es trabajo social propiamente. Entonces, voy a permitirme también ya en sí entrar al tema de lo que es el trabajo social, en lo que nosotros hemos estado enfrentando en el hospital propiamente y algunas conclusiones. Yo me permití anexar en esta presentación algunas descripciones de estos tipos de familia que yo les voy a compartir porque creo que es importante que conozcan ustedes este diagnóstico estructural y estos diagnósticos sistémicos que dentro del Hospital Trabajo Social realiza también en tiempos normales, ¿verdad? Ahorita está suspendido todo eso. Entonces, si me hacen favor de pasarme la siguiente. Entonces, como antecedente les comentaba en relación a nuestro hospital, bueno, el hospital actualmente tiene 34 años en las instalaciones que ahorita ocupa, pero inicialmente por allá del año 1902, ¿verdad? Ya hace más de 100 años, se encontraba se llamaba el Hospital Civil, ¿verdad? Pero posteriormente, después de más de 70 años, pudo hacer un cambio a un hospital general después de que el doctor Vallebueno, ¿sí? Se dio cuenta de estas, malos tratos o mala atención que se tenía dentro de estos hospitales psiquiátricos y que entonces él hizo todo lo posible, conformó un equipo un equipo de salud pequeño, pero que se fue conformando con el transcurso del tiempo. Entonces, hizo un cambio muy significativo a raíz de que se logró esta construcción de este hospital psiquiátrico, doctor Miguel Vallebueno, en 1986. Entonces, hablamos prácticamente de 34 años, donde el hospital ha estado celebrando, lo celebramos en fechas de marzo, celebramos el hacer del hospital, ¿sí? Esta celebración de los 34 años. Pero, ¿qué les puedo comentar de de estos antecedentes? Bueno, que vivía hacinamiento, que había abandono de pacientes en este hospital, ¿sí? Había familias que abandonaban a los pacientes ahí, que ya no regresaban, ¿sí? Había mucho rechazo familiar y social. Asimismo, este estigma que aún y cuando han pasado más de 120 años, o cerca de 120 años, aún siguen viviendo este tipo de hospitales, estigma dentro de la sociedad. Asimismo, también bajo presupuesto desde entonces, y que la salud mental, como todos ustedes saben, también tiene un bajo presupuesto todavía en la actualidad. Después de haberse conformado, bueno, este equipo multidisciplinario, logra consolidarse, como les digo, en el Hospital Psiquiátrico Dr. Miguel Vallebueno. Actualmente su nombre es Hospital de Salud Mental, ¿sí? Ya que pensando en este estigma que se tiene en la sociedad, se consideró la posibilidad de este cambio a este hospital, Dr. Miguel Vallebueno, Hospital de Salud Mental. Entonces,
ahí se manejaban algunos mitos en relación a quienes como personal estaban en estos hospitales, ¿sí? Todavía se escuchan por ahí en relación a que el personal de salud que labora en esta institución, pues son personal que, pues que los rechazan de otras instituciones, ¿verdad? Que los, o que son, no tienen un buen récord como trabajadores y los mandan a este hospital. Entonces, yo quisiera que a través de esta exposición pudiéramos ir cambiando esa mentalidad en relación a estos mitos que todavía podemos encontrar dentro de estos antecedentes. La que sigue, por favor. Como misión del Hospital de Salud Mental, les puedo comentar lo siguiente. Bueno, nuestra misión es otorgar servicios especializados de salud mental en el estado de Durango, privilegiando la calidad, sobre todo, y la calidez a nuestros usuarios, así como fortalecer los servicios de capacitación e investigación de personal. La visión la tenemos nosotros considerada como consolidarnos, como una institución pública de alto nivel, ¿sí? De alto nivel en la prestación del servicio de salud mental y apoyándonos con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad dentro del marco de la competitividad y el profesionalismo. La que sigue, por favor. Entonces, les voy a hacer un recorrido muy breve por nuestro Hospital de Salud Mental. Esta es la fachada de nuestro hospital. Es un hospital muy, muy bonito. Actualmente, claro, es un hospital público, pero este hospital ahorita actualmente con la dirección de la doctora Sandra Carolina Herrera Ortiz y de la subdirectora, la doctora Ana Surian Bayona Mendoza, que son excelentes gestoras, se ha podido rehabilitar en algunas de las áreas del hospital. Y lo vamos a ver a continuación. La que sigue, por favor. Sí, hace no más de 2 meses aproximadamente, se hicieron algunas remodelaciones en nuestro querido hospital, en donde este es el pasillo, es el pasillo principal por donde transitan ahí nuestras directoras, el gobernador y el secretario de salud de nuestro estado, en donde hace poco tiempo, como les comento, hubo una remodelación, un antes y un después. Es un inicio de una reestructura que yo estoy segura que se va a dar con el entusiasmo que muestra la doctora y la subdirectora y el equipo en general del Hospital de Salud Mental. Adelante. La que sigue. Sí, esta es parte de las remodelaciones, uno de los pabellones, el pabellón de hombres, de corta estadía para hombres, es el que se remodeló, entonces se pretende continuar con el resto del hospital. Adelante. Y vamos, el Hospital de Salud Mental es un hospital de tercer nivel, considerado de tercer nivel, en donde es un hospital regional, así se le llama, porque es un hospital en donde pueden abarcar la atención de otros estados de la República, así tales como Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, ¿verdad? Y de Chihuahua. No es mucho la afluencia que tenemos de estos estados, prácticamente entre el 1 y 2% de los pacientes que se atienden en nuestro hospital vienen de estos estados. La mayor parte de los usuarios de nuestro hospital vienen del mismo estado, principalmente de la capital, de Durango, y de los municipios más grandes, como les puedo mencionar, Santiago Papasquiaro, lo que es Gómez Palacio, lo que es Canatlán, Santiago Papasquiaro, y son de los municipios. San Juan del Río también es un municipio que envía por lo general a pacientes a nuestro hospital. Sin embargo, a un promedio de entre 22 y 24 municipios del estado es de los que nosotros atendemos ahí en el Hospital de Salud Mental de manera cotidiana. La que sigue, por favor. Algunos de los servicios que presta nuestro hospital, hablando desde antes de que llegara el COVID-19 al mundo, a nuestro país, a nuestro estado, estos son los servicios que prestaba el hospital. El servicio de urgencia, el servicio de consulta externa de psiquiatría, el servicio de consulta externa de psicología, consulta externa de paidopsiquiatría para menores de 18 años
y el servicio de hospitalización. Dentro del servicio de hospitalización, los servicios que se prestan son también de psiquiatría hospitalaria, psicología hospitalaria, psiquiatría también. Tenemos un área propia para hospitalizados de niños, y quiero comentarles que este hospital de salud mental es un hospital escuela. Ahorita les comento por qué. Los servicios dentro del equipo multidisciplinario, pues se encuentra psiquiatras, se encuentra conformado por psicólogos, por enfermeros, por trabajadores sociales, por medicina interna, por rehabilitadores, por médicos generales, por odontólogos, por químicos también, de químicos farmacobiólogos y personal administrativo también. Bueno, esta parte también importante dentro de los hospitales de salud de cualquier hospital. Entonces, les comentaba que es un hospital escuela porque nuestro hospital ya tiene varias generaciones de las cuales han egresado psiquiatras que duran con nosotros 4 años. Actualmente tenemos 11 residentes de psiquiatría que también vienen de otros estados de la República. Entonces, conviven con nosotros 4 años, hacen ahí su residencia y salen muy fortalecidos, ¿sí? Se tiene un nivel de enseñanza óptimo porque han sido capaces de pasar los exámenes de residencia a otra especialidad. Entonces, salen muy bien preparados. También no solamente psiquiatras se forman ahí con nosotros, sino también de las universidades cercanas a nuestro estado, también, bueno, del propio estado y de otros estados, mandan a sus estudiantes, ¿sí? De enfermería, de psicología, de trabajo social propiamente. Entonces, tenemos una experiencia, una expertise en el área de enseñanza en el Hospital de Salud Mental. Si la que sigue, por favor. Entonces, les decía, esto me voy a pasar rápido esta parte de lo de salud mental. Sé que todos partimos, estamos en este ámbito de la salud mental ya desde antes de que empezara la contingencia. Entonces, solamente es un recordatorio de lo que debemos nosotros de recordar como salud mental o tener presente como salud mental. La OMS nos dice, la Organización Mundial de la Salud, que salud mental es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afección o de enfermedad. Entonces, el que confluya en estos 3 aspectos, un bienestar físico, un bienestar mental y un bienestar social, es fundamental para que logremos cualquier individuo, si lo hablamos desde individuo, familia o comunidad, tendríamos que tener estos 3 aspectos cumplidos. Entonces, como individuos, vamos a ver qué es lo que también representa la salud mental. Es un bienestar, entonces, subjetivo, ¿sí? Porque habrá quienes podamos considerarnos sanos en las 3 áreas, o en 2, o en una sola, ¿sí? A una autonomía nos tiene que dar esta salud mental, nos tiene que permitir ser autónomos, ser competentes, saber que dependemos, que no vivimos en aislamiento, que debemos ser capaces de tener esta dependencia intergeneracional y también reconocimiento de las habilidades. La siguiente, por favor. La siguiente, si me hacen favor. Sí, entonces, estas habilidades, bueno, la anterior, perdón. Sí, estas habilidades nos tienen entonces que dar para poder considerarnos en salud mental, dar la capacidad de hacer frente al estrés normal de la vida. Entonces, estábamos en un estrés normal, aparentemente antes del COVID, pero ahorita ya no estamos en un estrés normal, ¿verdad? Después del COVID. Y me refiero no solamente a las personas en general, sino a nosotros como profesionales de salud. Esto es, a todos nos ha elevado el estrés en esta pandemia. También salud mental, bueno, se refiere a trabajar de forma productiva y fructífera, y además, ¿sí? Quien tenga salud mental o quien se dice gozar de salud mental, tendría que también tener una contribución hacia su comunidad. Entonces, son muchos aspectos
en los que tendríamos que reflexionar respecto al concepto de salud mental. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué factores influyen en la salud mental? Sabemos que influyen factores biológicos, la experiencia de vida que hemos tenido desde nuestro nacimiento, los antecedentes propios de la familia en la cual crecimos, en la cual nos desenvolvimos, ¿sí? Las tales o cuales características de esa familia y nuestro propio estilo de vida, ¿sí? Llevamos una responsabilidad también desde el ámbito individual, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, nuestros pacientes entran dentro de los grupos vulnerables, ¿sí? Vulnerables desde el momento en que no tienen o carecen de acceso a muchas de las, vamos a decir, de sus derechos, el respeto a sus derechos a la salud, a sus derechos a la no discriminación, ¿verdad? A su derecho a la inclusión. Entonces, a muchos de los factores psicosociales que debemos de tener un equilibrio con ellos, ¿sí? Entonces, entran nuestros pacientes dentro de esta vulnerabilidad y entonces encontramos estos factores psicosociales como la pobreza, niveles de educación bajos preferentemente, dificultades en el acceso a los trabajos y una violencia de diferentes formas, ¿sí? Tanto institucional como familiar, como social. Entonces, una de las características también que tienen nuestros pacientes es que viven muchos de ellos en situación de calle. Entonces, esta condición los, vamos a decir, los arroja pues a una mayor vulnerabilidad o los pone en contacto de una mayor vulnerabilidad. La que sigue, por favor. Entonces, en el estado de Durango contamos con una red de salud mental, ¿sí? Una red de salud mental en la que a través de los servicios que presta la Secretaría de Salud podemos nosotros hacer como desde trabajo social esta vinculación. Y es importante que los conozcamos, que podamos tener pues un directorio, ¿verdad? En relación a estas instituciones. La que sigue, por favor. Algunas de ellas de esta red, claro que tenemos en relación a de primer nivel, de segundo nivel también. Entonces, el estado de Durango está dividido en 4 jurisdicciones sanitarias. Entonces, en estas jurisdicciones sanitarias podemos encontrar centros de salud, hospitales integrales y hospitales generales. En el estado de Durango se encuentra un instituto de salud mental que se dedica a la investigación y a la enseñanza también, y tenemos otras unidades como el CISAME, el CAPA Sur, el CAPA Norte, que son instituciones propias también de la Secretaría de Salud que están dirigidas a la atención de problemas de salud mental, de problemas de adicciones, y esta es parte de la Secretaría. Algunos de las otras redes de salud mental con las que se cuentan, pues están el Centro de Integración Juvenil, el IMSS, el ISSSTE, que son instituciones, bueno, fuera de la Secretaría, pero con las cuales tenemos nosotros muchísimo contacto en relación a la referencia y contrarreferencia, a las gestiones que se tienen que hacer con todos y cada uno de los pacientes que en nuestro hospital se atienden. Sí, adelante, por favor. Les comentaba que, bueno, voy a entrar a una parte de la presentación donde quiero presentarles en forma gráfica, ¿sí? A través de los familiogramas, lo que nosotros observamos en la familia, cómo los presentamos, y les comentaba que somos un hospital escuela en donde participamos en los casos clínicos que se exponen en esta enseñanza que se les da o esta formación que se da a los psiquiatras, a los psicólogos, a trabajadoras sociales y a enfermería como equipo multidisciplinario, participan de estas sesiones clínicas. No me voy a detener mucho en esta parte de las familias, ya que al final yo les anexo la descripción de cada uno de estos familiogramas para que ustedes puedan corroborar estos diagnósticos. Solamente yo les voy a presentar o me voy a permitir decirles, si la pantalla me lo permite un poco, porque a lo mejor no lo veo muy bien, pero decirles los tipos de familia o cómo visualmente
¿sí? Yo sé que visualmente ustedes van a constatar los tipos de familia con lo que nosotros nos llega o por parte vamos a decir, del paciente, están insertos en estos tipos de familia. Entonces, la familia de un paciente enfermo mental, como en cualquier otro tipo de paciente, debemos de nosotros enfocarnos en su estructura, ¿sí? En conocer la dinámica familiar, cómo interactúan estos miembros de la familia, sus interacciones propiamente, los roles, qué rol ocupa cada uno dentro de la familia y la comunicación y la autoridad que impera dentro de estas familias. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, miren, esta es una presentación gráfica. Escogí 7 familias, pero me voy a permitir irme muy rápido, ¿sí? Entonces, yo quiero que lo observen, ¿sí? Que observen esta familia. Es de uno de nuestros pacientes. Entonces, aquí nuestra paciente es la paciente Aileen, ¿sí? Entonces, sí está dentro de una familia nuclear, ¿sí? Es la segunda de 3 hermanos, perdón, donde nos podemos observar gráficamente que estos padres de ella, ¿sí? Están muy ligados a sus familias de origen, ¿sí? Ya lo verán ustedes en estos diagnósticos más adelante, pero entonces visualmente podemos ver cómo están cada uno de los padres aliados con cada una de sus hijas, ¿sí? No hay una alianza sana, ¿sí? Debido a que las alianzas sanas deben de darse entre los subsistemas, los miembros del mismo subsistema. Entonces, estos padres son cuidadores y estamos observando nada más, sí es una familia nuclear, el lugar que ocupa la paciente y la relación que ella tiene, que sus padres tienen todavía con las familias de origen, donde ambos son cuidadores de sus padres. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, esta segunda familia que yo les quise presentar, también, bueno, aquí nuestra paciente fue Carolina, ¿sí? Entonces, aquí ella es parte de una familia monoparental, donde es la segunda, la hija menor de 2, ¿sí? Aquí está, ella tiene una relación aquí de pareja, pero entonces ella es la menor de 2 hermanos, ¿sí? Entonces, esta gráfica nos muestra que no tiene esa alianza con su hermano mayor, ¿verdad? Que prácticamente la relación que llevan es de conflicto, ¿sí? Las líneas punteadas, pues podemos observar también ahí nos habla de los límites hacia el exterior, de los límites propios de la familia. Entonces, hay mucha confusión en esta parte. Si ustedes se fijan, la madre de la paciente ha tenido 3 diferentes parejas, ¿sí? De las cuales, de la segunda, pues nace su hija Carolina. Entonces, es importante gráficamente también poder nosotros ver la estructura de la familia, ¿sí? He tratado de presentárselos por lo menos en 3 generaciones. Entonces, hay quienes le llaman también genogramas. No vienen muchos datos de los que pudieran integrarse en tales como tal, pero los traté de abarcar en otro punto. La que sigue, por favor. ¿La que sí? Ok, bueno. Entonces, si observan, pues también esta es una familia monoparental, ¿sí? Sin embargo, pues aquí el paciente vive con la abuela, ¿sí? No con los padres, ¿sí? Desciende de una familia nuclear, pero vemos también cómo fue creciendo en un ambiente familiar de violencia, ¿sí? Con distanciamientos tanto con el padre como con la madre. Nuestro paciente aquí es el paciente Luis Orlando, ¿sí? Aquí también pues ahí se ve marcado que tiene problemas de adicción. El hermano mayor lo podemos ver con esta flecha hacia arriba, que está teniendo los roles de autoridad o una posición de autoridad que no la están teniendo los padres. Y entonces, gráficamente podemos observar de manera rápida esto, la historia que traen de violencia
entre las familias, las parejas, se repite en su hogar y estos diagnósticos vienen más adelante. La que sigue, por favor. Aquí vemos otra familia también. Aquí, como podemos ver, esta familia, pues es una familia extensa, podríamos decir, en el sentido de que está conformada por varias generaciones, ¿sí? De las 3 generaciones que podemos observar, conviven estos miembros de la familia. Entonces, hay violencia también, hay separaciones en las relaciones de esta madre de la paciente. Entonces, bueno, aunque aquí la que se nos está refiriendo como paciente es propiamente la madre de familia, ¿sí? Entonces, vean cómo podemos también gráficamente ver los tipos de familia. La que sigue, por favor. Entonces, en este otro tipo de familia monoparental también, los padres periféricos, ambos periféricos separados, ¿sí? Con violencias entre ellos como pareja cuando vivían juntos, ¿verdad? También violencia con el hijo, que es nuestro paciente es el mayor de estos 3 hermanos. Entonces, la separación de los padres, el hijo mayor, conflictuado también, desempleado también, con problemas de adicción en el padre. Algunos datos que sí podemos o que pudimos plantear desde el familiograma, ¿sí? Entonces, esta parte de las familias, sé que las podemos encontrar en muchos tipos de pacientes, ¿sí? Pero en nuestros pacientes están un poco más acentuados estas características, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, aquí también gráficamente también nuestro paciente es el paciente Daniel, así le pusimos ese nombre. Y si se dan cuenta también es una familia monoparental donde él es el que ocupa, es el tercero de 5 hijos, ¿sí? Y están en el ciclo vital de la familia, pues ya es de familia ya del nido vacío le llamamos nosotros, cuando ya los hijos deberían de estar fuera de la familia, ya formando su propia familia, ya haciéndose cada vez más independientes. Sin embargo, si se dan cuenta, pues hay todavía miembros de la familia de edad ya con edades de 33 años y nuestro paciente ya de 25 y 22 años. Entonces, con presencia de violencia también entre los padres, de esta relación que puede mantener un poco más el paciente con los familiares de otra generación también, de la abuela paterna, perdón. Sí, la que sigue, por favor. ¿Sí? Y esta es otra, ¿verdad? Donde también es una familia monoparental, pero ahora donde la autoridad pues es asumida por un varón, ¿sí? También roles de autoridad, o posiciones de autoridad también asumidos por uno de los hijos también, ¿sí? Entonces, cuando los padres no asumen la responsabilidad que se les confiere, ¿verdad? Desde la formación de la familia, alguien la tiene que tomar y en este caso, bueno, pues son los hijos. Aquí es nuestro paciente también, el segundo de 2 hermanos, que también ya conforma otra familia, y podemos decir que esta es una familia extensa también por las generaciones que abarca, bueno, monoparental, quizás si lo vemos desde la figura de autoridad del padre, pero es extensa, también derivado de la confluencia de varias generaciones, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, la anterior, por favor. Entonces, como factores psicosociales, podemos nosotros, abarcar lo siguiente, ¿sí? O sea, sistémicamente se van desarrollando en las familias de las generaciones que anteceden a la familia nuclear o la familia de origen del paciente. Entonces, hay patrones de conducta
que pudimos identificar de manera gráfica y que lo podemos plantear también de esta manera. Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores psicosociales que hacen más vulnerable a nuestros pacientes? Bueno, encontramos en sus familias de origen, de sus propios padres, las siguientes: tabaquismo, violencia familiar, alcoholismo, cambios de residencia constante, que esto pues deviene en una pobre pertenencia familiar, instrucción baja, ¿sí? O sin instrucción en muchas de las ocasiones, escasez de redes sociales, que nos lleva a una escasez de redes de apoyo y que son muy susceptibles pues de sentirse solos frente a la necesidad de cuidado que tienen sobre estos pacientes. Pobreza, padres separados o divorciados, pobre pertenencia familiar, como les comentaba, en muchos de ellos migración por cuestiones quizás de trabajo, pobre vinculación afectiva, familias numerosas, delincuencia, desempleo y hacinamiento, por marcar solamente algunos de estos factores. La que sigue, por favor. Ahora, ¿quiénes son nuestros pacientes? ¿Sí? Me lleva a preguntarnos quiénes son. Entonces, la que sigue, por favor. Les comentaba, bueno, es un grupo vulnerable, ¿sí? En el cual, pues, vamos a encontrar las siguientes características, ¿sí? Situación de calle, en muchos de ellos, pobre red familiar y social, un rechazo en las instituciones, un pobre control por parte de las familias donde ellos, pues, convergen, ¿verdad? Con las personas con las que pueden tener un vínculo cercano o que les provee a lo mejor de algún alimento. Es pobre ese control que las familias tienen sobre el paciente, sobre su padecimiento. Personas estos pacientes llegan a toparse con personas que no están capacitadas en su atención. ¿A qué voy con esto? Muchos de los pacientes que llegan al hospital pues llegan después de muchos años de haber transitado por muchas instituciones, ¿sí? Donde no se les enviaba inmediatamente o no se les daba la orientación correcta para poder acceder a la atención que requerían, quizás desde niños, quizás desde adolescentes, desde jóvenes, desde adultos, ¿sí? Entonces, no se le daba a lo mejor a la familia, o la familia pues también con la baja educación probablemente que tuviesen, no acudían, o le tenemos este estigma todavía a la condición psiquiátrica. Exposición a otros grupos de riesgo, ¿sí? Esta es parte de la vulnerabilidad de nuestros pacientes. La que sigue, por favor. Además de ser vulnerables, de estar considerados dentro de un grupo vulnerable, pues también nuestros pacientes se enfrentan no solamente a la patología mental, ¿sí? Tal como a lo mejor una esquizofrenia, depresión, adicción, alcoholismo, ansiedad, no sé, algún tipo de estas enfermedades mentales, que sumado a ellos, ¿sí? También, porque no los encontramos limpios, ¿verdad? Las patologías mentales, sino que tienen comorbilidad con patologías también médicas. Entonces encontramos también diabetes, hipertensión, cáncer, neumonía, infecciones varias, y muchas otras situaciones que podemos nosotros visualizar en nuestros pacientes. Y sumado a esto, a estas dos o tres comorbilidades que tienen ya nuestros pacientes, entonces le vamos a sumar la del COVID-19. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, de los servicios otorgados por el Hospital de Salud Mental, les comentaba en la primera diapositiva que hablaba sobre los servicios que presta el hospital. Les hablaba de los que antes del COVID-19. Ahorita, actualmente, nuestra directora se han estado implementando todos los lineamientos desde el nivel federal, desde el nivel estatal, los propios de la institución y los propios que se han derivado de cómo se ha ido presentando el COVID-19 en nuestro hospital. En un inicio se llegó a considerar que
pues que quizás no lo veíamos tan cercano que nosotros pudiéramos atender a este tipo de pacientes, porque nuestro hospital pues no es un hospital COVID como tal. Entonces, sin embargo, conforme fue avanzando la pandemia, nos enfrentó a esta situación de la atención que se tenía que dar al respecto de una forma específica para nuestros pacientes. Entonces, desde consulta externa, antes de la pandemia, pues había citas programadas. Después durante la pandemia, que es donde estamos ahorita, se suspendieron las citas programadas, pero no las urgencias. Seguimos viendo urgencias, todo el paciente también que estaba citado, pero que se le está en espera de reprogramar su cita, pueden acudir por recetas al hospital mensualmente para poder que ellos puedan surtir. Sin embargo, sabemos que el hecho de hacer estas modificaciones, el hospital propiamente por su funcionamiento, pues implica también que nuestros pacientes, ¿sí?, con la menor movilidad que se solicita por parte del Estado, por parte del gobierno, las medidas, vamos a decir, el transporte público que es menor, que también han perdido los trabajos. Entonces, todas estas circunstancias también las viven nuestros pacientes. Entonces, aún y cuando el hospital quiera facilitar el acceso de nuestros pacientes, tendríamos entonces nosotros que ver su contexto, ¿sí? Cada uno de ellos, en qué contexto social vive para poder entender un poquito y ser empáticos. Entonces, esto nos ha llevado a un dilema realmente ético. Me imagino que no solamente en el área de trabajo social, sino en el área de enfermería, en el área médica, en cualquier área, creo que nos ha puesto en un límite hacia nuestra propia ética profesional. Entonces, en hospitalización, seguimos nosotros funcionando, están abiertos nuestros pabellones, se siguen ingresando pacientes. En nuestro pabellón de corta estadía tenemos 2 pabellones, uno de hombres, uno para hombres y otro para mujeres, pero también quiero comentarles que contamos con 3 villas del modelo Hidalgo, que no funcionan como tal ahorita, pero ahí tenemos nosotros 30 pacientes asilados con nosotros que ya vienen recorriendo desde el hospital civil. Ya se contaba con estos pacientes, los cuales fueron abandonados, y para ellos nosotros somos su familia. Y digo somos su familia porque nos ha tocado vivir experiencias muy reales, ¿cuál podría ser la palabra? Unas experiencias que de forma emocional nos mueven como seres humanos, ¿sí? Tenemos el servicio de urgencia y se hospitalizan, le digo, se han suspendido algunas actividades grupales, pero continuamos con los ingresos. En algunos momentos se ha tenido que suspender los ingresos, pero ha sido por 1 o 2 días, y ahorita vamos a ver por qué motivo. Entonces, vamos a entrar propiamente a las funciones de trabajo social. Las funciones de trabajo social principalmente van dirigidas a orientación, van dirigidas a investigación, a vinculación y a gestión, ¿sí? Nuestros usuarios generalmente, bueno, es el paciente, la familia, las instituciones de salud, ¿sí?, las organizaciones, bueno, gubernamentales y no gubernamentales, y la población en general, ¿sí? Todos estos tipos de usuarios atendemos desde trabajo social. Ante el COVID-19, siguiendo los lineamientos nacionales establecidos y que podemos consultarlos, están a disposición todos en la página de gobierno, y los lineamientos estatales también, porque como ustedes saben, bueno, a nivel nacional tiene sus lineamientos, pero también de forma estatal, por el tipo de servicio que se presta, que se descentralizó ya desde hace algunos años. Bueno, también el Estado asume esa responsabilidad. Entonces, contamos también con lineamientos institucionales
propios de la institución, basados tanto en la norma oficial mexicana como en las leyes desprendidas también de los derechos hacia los pacientes psiquiátricos también. Y propiamente nos estamos, muchos de los lineamientos que estamos siguiendo, pues son los que, como les comento, los que están basados ahorita en los lineamientos nacionales bajo COVID. Y uno de ellos es el lineamiento general para la mitigación y la prevención del COVID en los hospitales psiquiátricos. Y que lo tienen disponible en estas plataformas, ¿sí? Pero ¿qué hemos tenido que hacer desde Trabajo Social? Elaborar también algunos protocolos propios dentro del hospital para continuar o procurar continuar con lo más cercano a nuestras funciones que desarrollábamos antes de que apareciera el primer caso sospechoso en nuestro hospital. Entonces, nos ha tomado de sorpresa realmente cuando tuvimos el primer caso sospechoso. La siguiente, por favor. Esto es parte del equipo de trabajo social antes de la pandemia, ¿sí? Y ahora, después de la pandemia, así como está la licenciada Yasmín lista para irse a un traslado, ¿sí? de un paciente que se está considerando que en ese momento de ese traslado, que se estaba considerando que era positivo a COVID. La que sigue, por favor. Entonces, desde Trabajo Social tenemos estos protocolos que con mucho gusto también se los podemos compartir y que son unos protocolos propios de, como les digo, para este funcionamiento. Entonces, aquí resumiendo algo de lo que hemos tenido que hacer desde Trabajo Social, porque efectivamente dirección, enfermería, ¿sí? Tienen también sus propios protocolos para las medidas sanitarias que se tienen que llevar a cabo en el hospital, que todos las conocemos también y estamos dentro de este mismo equipo. Enfermería, claro, también tiene sus protocolos cuando aparece o cuando el médico general o el médico internista o el médico que atiende a nuestros pacientes considera un caso sospechoso, pues ellos también tienen sus protocolos a seguir. Entonces, de Trabajo Social podemos comentar que dentro de esos protocolos, estas acciones, cuando ante un caso sospechoso de COVID, bueno, el caso sospechoso, ¿verdad? Se avisa a todos los departamentos y principalmente a Trabajo Social que hay un caso sospechoso en una área, ¿sí? En este caso, vamos a decir, uno de nuestros primeros casos en el área de pabellón de mujeres agudas. Entonces, ¿qué se hace? En ese momento, bueno, se aísla a la paciente sospechosa o la paciente que se sospecha con caso de COVID, y entonces se aísla y se aísla también a los y las pacientes que conviven con ella, porque nuestro hospital tiene una particularidad, nuestros pacientes deambulan libremente por nuestro hospital, ¿sí? No están postrados o no están acostados en una cama y que ahí permanezcan, sino que deambulan ellos por nuestro hospital claro, tiene sus áreas restringidas, pero dentro de los pabellones, las pacientes y los pacientes hombres y nuestros pacientes también crónicos deambulan libremente. Entonces, esa es una característica también que entonces eleva la posibilidad del contagio entre nuestros pacientes. Entonces, se aísla a los pacientes que en ese momento se encuentran hospitalizados, ya sea del área que se considere sospechoso. Entonces, Trabajo Social, se toma la muestra para caso sospechoso de la paciente y Trabajo Social, o se programa más bien esa toma, informándose inmediatamente a lo que es el área de epidemiología, pero esta parte, bueno, ya la hace dirección propiamente y ellos hacen, les comento, su protocolo a seguir, y entonces nosotros lo que hacemos es informar al comunicarnos con la familia del paciente para informarle que su paciente ha sido considerado como sospechoso, ¿sí? ¿Y a qué voy en ese sentido? Trabajo Social, pues antes de COVID,
éramos vistos como el primer, bueno, seguimos siendo vistos como el primer contacto, ¿sí? Dentro de los hospitales o con la población en general o los familiares. Sin embargo, había esta parte de confianza con los familiares para acercarse a trabajo social, ¿sí? Para tener ese contacto, esas preguntas, esa conversación, ¿sí? Que necesitaban y que nosotros les dábamos esa oportunidad a través de estas preguntas, de esta recepción, cuando ingresaba su paciente, ¿sí? De esta posibilidad de devolverles dentro de la investigación que se recababa y de lo que nos presentaba a través de este familiograma, podíamos nosotros interactuar con ellos, conversar y devolverles algo para irlos orientando, ¿sí? Hacer un diagnóstico rápido y poder identificar las necesidades de esas familias, ya sea a través del estudio psicosocial y de la ficha socioeconómica que elaborábamos. Y elaborábamos porque se lleva un tiempo considerable, aproximadamente de 1 hora, ¿sí? Por mínimo. Entonces se llevaba. Pero ahora también nos vemos en esta situación de que por la condición del COVID, por esta contingencia, no solamente estamos esperando a que venga el paciente y la familia, que son los que tienen el problema de salud mental, sino que ahorita también, les comentaba, es el dilema también dentro del equipo de trabajo social en el sentido de cómo ir desarrollando estas funciones, ¿sí? Cómo si la familia se acercaba a nosotros con confianza, ahora nosotros tenemos que poner también un límite a esa cercanía, ¿sí? De esa familia, de ese público en general que se acerca a nosotros. Entonces, nosotros al momento del caso sospechoso hablamos con la familia, se le informa vía telefónica y tratamos de darle esta información de acuerdo a los lineamientos en relación a tratar de calmarlas también, de darle una información clara, concisa, oportuna, ¿verdad? De lo que está pasando y de lo que puede pasar con su paciente. Como antecedente de ello, en el servicio de hospitalización, cuando ingresan los familiares, acuden con nosotros y nosotros les explicamos el proceso de hospitalización. ¿A qué se refiere el proceso de hospitalización? Bueno, se refiere a plantearle los objetivos de que su paciente ingrese o haya tenido necesidad de ser ingresado a nuestro hospital, ¿sí? De que ella pueda empezar a tener conciencia del por qué su paciente fue necesario la hospitalización. Asimismo, cuántos días va a durar el paciente, cómo van a ser las visitas que ahorita están suspendidas también, pero decirle el por qué y explicarle el que ahorita por la contingencia pues no se permiten las visitas. Y este tema de las visitas también ha sido un tema de conversación con el equipo de trabajo social, porque sabemos nosotros que, y con las familias propiamente, porque sabemos que tienen derecho, ¿sí? Tienen derecho a estar comunicados. Sin embargo, estos dilemas los vivimos cotidianamente, ¿sí? Sí tiene derecho, ¿sí? Inclusive la Comisión de Derechos Humanos a nivel estatal nos ha hecho al hospital algunos señalamientos respecto a estas situaciones, no de ahorita, sino de antaño. Sin embargo, les digo, entramos en estos dilemas en los que ahorita por la condición, si anteriormente los pacientes quizás rompían el teléfono público que se les llegó a poner dentro, entonces algunas situaciones de ese estilo, o el tener a la mano ellos un teléfono, las familias estaban molestándolas constantemente, entonces era algo que se tuvo que pues reflexionar mucho en ese sentido, ¿sí? Hasta dónde está permitido, hasta dónde estos derechos, ¿sí? No pueden llegar a ser lo menos violentado posible, y sabemos que estamos en un estado de derecho, ¿sí? Entonces, esa es la parte, ahorita por lo pronto. La que sigue, por favor. Cuando el caso ante un resultado negativo, ¿sí? Vamos a decir, ya se envió la muestra, se aisló a los pacientes, como decíamos, se aisló a la paciente sospechosa, y entonces
ya nos traen la muestra, ¿sí? Ya del resultado de la muestra, ya nos lo hacen saber, ¿sí? Y esto es por medio de dirección, ¿sí? El caso sale negativo, entonces la paciente regresa a su área, ¿sí? Y se informa al familiar de que el paciente ha dado negativo y de que va a continuar su estancia hospitalaria con nosotros hasta que ya el psiquiatra lo siga valorando y lo pueda dar de alta, ¿sí? La que sigue, por favor. Pero ahora, ¿qué se ha hecho cuando ante un caso confirmado de COVID-19? Se confirma el caso, ¿sí? Les digo, independientemente ya del protocolo implementado por dirección, enfermería y todos los demás departamentos, en trabajo social, al confirmarse el caso, se avisa a los familiares, ¿sí? Se avisa al familiar y le pedimos que vaya al hospital porque nuestra directora, la doctora Sandra Carolina, ella está muy interesada en dar propiamente ella esa información como médico responsable de nuestro hospital. Entonces, pero nosotros hacemos esa llamada que ellos están esperando, ¿sí? Ellos están esperando que nosotros les digamos, porque ya les avisamos que su paciente fue o está aislado porque es sospechoso. Entonces, les estamos hablando y les estamos diciendo que tienen que acudir al hospital y entonces, en esa información o en esa llamada telefónica que nosotros tenemos con la familia, tenemos que considerar muchas cosas. Sabemos nosotros a lo que va a ir el familiar, ¿sí? A que le demos esta noticia de que su paciente ha sido confirmado con COVID-19. Entonces, desde trabajo social, tenemos que visualizar el contexto de esa familia, ¿sí? Sí, vamos a decir, si la persona que va a venir le pedimos, bueno, que no sea una persona mayor de edad, que venga acompañada, que acuda acompañada de algún familiar, ¿sí? En algunos hospitales que sí son COVID, generalmente no les piden que acudan, ¿sí? Pero nosotros en el Hospital de Salud Mental aún no hemos roto con esta parte de interactuar con los familiares de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, les avisamos, tratamos de que se tomen todas las precauciones posibles para que él, sabemos la noticia que se le va a dar y entonces preparamos este terreno, ¿sí? De la familia, del familiar, pues, para cuando llegue al hospital y entonces ya pasan a dirección y hablan la doctora Sandra Carolina y la doctora Bayona, se encargan de hacer esta notificación a los familiares. Entonces, nosotros pedimos que nos pasen a los familiares para brindarles esa orientación. Afortunadamente, hasta el día de hoy, los casos que se han presentado de nuestros pacientes de corta estadía han sido con síntomas leves. Entonces, estos síntomas leves que no han, en el tiempo que permanecen en el hospital, no transitan hacia síntomas más graves. Entonces, llega el resultado, se hace una orientación también por parte de trabajo social, se revalora psiquiátricamente al paciente, se hace el proceso de egreso del paciente para que pueda continuar su tratamiento en su domicilio y llevar a cabo las medidas de este resguardo domiciliario, ¿sí? Entonces, se hace por parte del hospital el traslado con todas las medidas, contamos con una ambulancia y una cápsula dentro con varias ambulancias, pero una de ellas equipada con una cápsula donde se traslada a domicilio, a su domicilio, se hace el proceso de egreso y por parte del hospital damos un seguimiento cada 8 días para ver cómo sigue la paciente. Afortunadamente, las pacientes que han salido positivas han tenido una buena evolución. Entonces, no se han agravado y ya están por terminar los 14 días de aislamiento. Sí, la que sigue, por favor. Entonces, de los pacientes que se han presentado con COVID-19,
Se han presentado hasta la fecha dos pacientes sospechosos de pabellón de hombres de corta estadía, de pabellón de mujeres, dos sospechosas también y 3 confirmadas, ¿sí? Entonces, en estas 3 confirmadas hemos hecho todo este proceso. Desafortunadamente, dentro de nuestros pacientes crónicos, han resultado positivos 6 de nuestros pacientes. Ahora, nosotros como trabajo social seguimos teniendo la necesidad de llevar a nuestros pacientes crónicos cuando tienen alguna cita, bueno, ahorita ya están suspendidas las citas en los otros hospitales, pero tienen ciertas necesidades nuestros pacientes crónicos que entonces han tenido que estar hospitalizados y en este lapso durante lo que va de la pandemia, pues cuando ya han regresado a nuestro hospital, ¿verdad? A los pocos días han resultado positivos. La que sigue, por favor. Pues en total hemos tenido 9 casos confirmados, 3 de corta estadía, mujeres, y 6 de nuestros pacientes crónicos, por lo cual se tuvo que habilitar una área propia para que nuestros pacientes pudieran permanecer en esa área de COVID. Entonces, esto no se tenía contemplado, ¿sí? Desde un inicio, ¿sí? No pensamos llegar a esta parte. Entonces, gracias a las gestiones de la doctora Carolina Herrera, ella se habilita esta área COVID que estamos viendo aquí en pantalla y que afortunadamente, les digo, ya también de nuestros pacientes evolucionaron bien, se aislaron los 14 días y ya algunos han sido dados de alta en su mayoría. Si de los 6 que salieron positivos, ya 4 egresaron del área COVID. Entonces, seguimos siendo un hospital que no es un hospital COVID, sin embargo, les digo, se ha tenido que adaptar a las necesidades que se han venido presentando por la pandemia. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, trabajo social, si lo relacionamos en este sentido de lo que ahorita les comentaba, de la visión que debemos tener sobre las familias que atendemos, ¿sí? A través de esta hospitalización que tienen los pacientes con nosotros, bueno, debemos nosotros de fortalecer esta vinculación institucional, ¿sí? Porque realizamos estas gestiones, hay convenios establecidos que también no es fácil el que se lleven a cabo de cabalmente, ¿sí? Tenemos convenios establecidos, o el hospital, perdón, tiene convenios establecidos con las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, subrogan servicios con nosotros, sin embargo, por el cierre de muchas de los servicios de todas las instituciones, también ha generado que varios conflictos se les dificulte, pues, o sea, sea un poco más difícil acceder a esta seguridad por parte de los pacientes, ya que algunos de ellos, como les comentaba, pues han perdido el trabajo, algunos de ellos también, pues, no pueden permanecer tanto tiempo, a lo mejor haciendo filas en las instituciones. Entonces, hay ciertas circunstancias propias de nuestros pacientes que sí están siendo un poco más vulnerables durante esta pandemia. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Qué hemos visto como problemática derivada de estas vinculaciones? Un alto grado de burocracia, ¿sí? Un no respeto por estos convenios que les comentaba, hemos batallado, hacemos, le digo, y hacemos porque me incluyo dentro de las instituciones que estamos trabajando sobre dar el servicio que se merece el paciente y su familia, ¿sí? Entonces, estamos incluidos dentro de este sistema institucional en el que si no logramos nosotros ese convenio, esa fortaleza desde solicitar el servicio y que se cumpla, entonces les estamos dificultando a los pacientes ese acceso. Entonces,
nuestra directora también ha sido muy firme, ¿sí?, en solicitar que se respeten estos convenios con las instituciones con las que se tienen, ¿sí? También queda otra problemática, el desconocimiento de la derechohabiencia entre las mismas instituciones, la falta de medicamentos también, aun y cuando nuestros pacientes, más del, aquí tenía por aquí el dato, ahorita se los comparto, pero desde el año pasado yo estoy recabando una información vamos a decir, del tipo de pacientes y de las problemáticas que se enfrentan. Y entonces, muchos de las seguridad, aquí, bueno, ahorita se los comparto, lo busco, ¿a dónde lo tengo? De la seguridad, pues, de los pacientes que tenían antes el Seguro Popular, ahora que cambiaron a Insabi, pues ha habido también, sucedió en este mismo tiempo. Entonces, se tiene dificultad con los medicamentos controlados. Entonces, la orientación que se provee a las familias para que puedan ser acreedoras a estos medicamentos, ahorita, durante la pandemia, pues se les dificulta por la movilidad y por el cierre de todas las instituciones, a donde nosotros podamos enviarlos para realizar alguna gestión, está cerrado, ¿sí? Entonces, se les complica aún más. Pérdida de tiempo valioso por parte de los familiares, retraso en la atención del paciente y a lo que les comentaba hace rato, un ambiente tenso entre el equipo multidisciplinario. Creo yo que dentro de esta salud mental, al que todos queremos llegar, nos ha impactado ampliamente lo que es esta pandemia, ¿sí? Entonces, existe miedo entre el personal, existe este estrés constante, ¿sí?, del contagio, y entonces entramos además en el dilema de en nuestro dilema, en el dilema ético de la aplicación de nuestras funciones, ¿sí? De saber si es lo correcto o no es lo correcto lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya anteponemos un límite muy natural de nuestra parte, porque les decía, no estamos solamente enfrentando lo que es la enfermedad que viene de fuera o esta empatía que podíamos tener con nuestros pacientes, con nuestros familiares, ¿sí? Se torna más limitada. ¿Por qué? Porque esta empatía nos hace también dar un paso atrás para poder nosotros ver por nuestra propia seguridad y por nuestra propia salud mental. Entonces, creo yo que todavía estamos en transitar por estos dilemas éticos de cada una de las profesiones que estamos en los hospitales y en otras instituciones también del sector salud o que están más propiamente en este sentido. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Qué se observa en la dificultad de seguir este tratamiento? Bueno, la falta de conciencia de enfermedad, que ya es de lo más difícil generar en nuestros pacientes, entonces lo seguimos viendo y en esta circunstancia, pues no es la excepción. No es la excepción de que también no tengan conciencia de de esta enfermedad del COVID por los mitos que se han suscitado en la sociedad y por las creencias también de la propia cultura de las personas, ¿sí? La dificultad para el apego al tratamiento y como ya lo comentábamos, los factores psicosociales adversos, porque en nuestros pacientes pues es un grupo que es más vulnerable que otros grupos o entra dentro de estos grupos vulnerables. La que sigue, por favor. Entonces, estas experiencias durante la pandemia que les comentaba, pues que se han presentado estos casos en pacientes agudos, crónicos, en personal de salud, ¿sí? También hemos tenido, debido a estos protocolos, pues claro que se hacen también esta búsqueda de contactos directos y todo lo que nosotros ya sabemos que se debe de hacer en la presencia, ¿verdad? Todo lo que
la presencia de los casos sospechosos y las familias de los casos confirmados. Bueno, estas experiencias que hemos tenido con las familias de los casos confirmados, y desde antes de casos sospechosos ya teníamos experiencias con familias en el sentido de, desde el momento que les decíamos que el nuevo protocolo, sí, que estaba estableciendo el Hospital de Salud Mental cuando ingresaba, era la restricción de las visitas y que era también la posibilidad de que al momento que su paciente presentara cualquiera de los síntomas considerados y que pudiera considerarse como sospechoso, me tocó a mí familiares que pedían el alta voluntaria de sus pacientes, ¿sí? Que aún y cuando tratábamos de explicarle los beneficios y los inconvenientes de los beneficios pues de que su paciente permaneciera hospitalizado y los inconvenientes de una alta voluntaria, en algunas de las ocasiones no logramos convencerlos. Entonces, en ese sentido también hemos tenido experiencias, les digo, desde solo el nombrar que hay la posibilidad. Entonces, trabajo social está también capacitándose, y la doctora Mónica Rojas Ruiz de Vivar, la jefa de enseñanza del hospital, nos insiste en estar al pendiente de estas capacitaciones constantes para poder nosotros como somos de los primeros respondientes, pues bueno, tratar de dar este apoyo el primer apoyo psicológico a las familias de nuestros pacientes. Aunque ahorita cabe hacer mención que el departamento de psicología de nuestro hospital también, bueno, las consultas ya no son presenciales, pero se abrió una línea donde desde lo que está la pandemia, pues se está también atendiendo vía telefónica y se está de 12 horas continuas, de las 8 a las 8, están atendiendo ellos y brindando esta atención en crisis vía telefónica. En los protocolos a seguir en estas experiencias, pues resumiendo, pues establecidos por la Secretaría, los establecidos por la Secretaría de Salud Federal y Estatal, establecidos por el propio hospital, por las características propias y establecidas desde el Departamento de Trabajo Social. Yo me di a la tarea de elaborar estos protocolos y se han ido sumando, han ido cambiando conforme se van presentando las situaciones en el paciente. Hemos tenido que reacomodar estos protocolos porque salía de nuestra percepción, ¿sí? Las situaciones que se están presentando en el hospital y estamos seguras de que se van a presentar más situaciones, ¿sí? Más situaciones, y entonces estamos tratando de estar preparadas para ello. ¿Qué particularidades les comentaba en estas experiencias? Bueno, nuestros pacientes aislados, los pacientes aislados que han tenido que serlos, nuestros pacientes son pacientes que deambulan por los pabellones, pacientes en situación de calle, trasladados por protección ciudadana también. Es importante comentar esto, los pacientes, bueno, deambulaban por los pabellones, pero ahorita también pues están teniendo ciertas restricciones en ese sentido. Entonces, esa libertad que nuestros pacientes tenían dentro del hospital, ¿sí? Que los hacía sentirse como parte de, ¿sí? También algunas de estas libertades se han tenido que ir pues restringiendo, ¿sí? Entonces, tenemos esas particularidades también de pacientes en situación de calle, como ya se los había comentado. Muchos de nuestros pacientes son trasladados con el apoyo de Protección Ciudadana y pues porque están en situación de calle o porque las familias solicitan ese apoyo para que vayan por ellos porque están pasando una situación difícil en sus casas de violencia o de algún tipo de peligro tanto para el paciente como para la familia, y entonces la información que nosotros podemos proporcionar es que se comuniquen y soliciten
en el 911 el apoyo de protección ciudadana para que les ayuden a trasladar a sus pacientes. No se tiene otra forma de hacerlo, ¿sí? Pacientes de área rural principalmente, aunque de nuestros pacientes que están dentro de la capital, muchos, se me olvidó ese dato, comentárselos, muchos de ellos son de las colonias de la periferia, entonces ya nos ubicamos en el sentido pues de las condiciones y de los factores psicosociales de los que ellos están viviendo, ¿sí? O de los que ellos carecen, ¿verdad? El ingreso elevado también es una característica, una particularidad de nuestros pacientes, porque muchos de ellos son reingresos. Entonces tenemos estas dos ahorita trabajos o funciones dentro del Departamento de Trabajo Social, que las familias que son de primer ingreso, que su paciente es de primer ingreso, pues tratamos de tener esa conciencia desde profesionalmente, en el sentido pues de que quizás los que son de reingreso ya están acostumbrados a muchas situaciones, pero cuando son de primer ingreso y bajo estas condiciones del COVID-19, entonces implica un esfuerzo más de nuestra parte para poder orientarlos de manera precisa, concisa, ¿verdad? Y poderles brindar la mejor información posible. La que sigue, por favor. Ya casi termino. Y bueno, desafortunadamente, lo quería dejar casi para el último. Esta estadística, el día de hoy ya se cambió el protocolo de dar las noticias de cuántos confirmados en el estado de Durango. Somos un estado que va a la alza, sí, que ya tenemos más de, ¿qué será? A lo mejor como, yo creo que prácticamente 2 meses, en donde se ha estado elevando el número de casos confirmados. Ahorita este es un dato de ayer por la noche que se dio el comunicado, pero ya el día de hoy se aumentan 49 casos más y otras defunciones también, creo 6 defunciones más a los datos que aquí se presentan, ¿sí? Entonces, Durango está considerado todavía o se está considerando como en el semáforo rojo, ¿sí? Aún y cuando se han reabierto pues varios ya establecimientos. Sin embargo, es delicada la situación que ahorita nuestro estado está atravesando en la elevación de estos casos día con día. Sí, tenemos una movilidad impresionante por parte de nuestra sociedad. La que sigue, por favor. Y por último, bueno, comentarles estas conclusiones que considero importantes. Bueno, que debemos de procurarse tratar como personal de salud, pues de hacer un trabajo colaborativo, ¿sí? Interdisciplinario, procurar, ¿verdad? Buscar esta vinculación o que esta vinculación sea efectiva realmente entre las instituciones, entre los recursos que podemos ofrecer a las familias y a los pacientes que acuden con nosotros, tener a la mano por parte de trabajo social esta información. Orientación hacia la solidaridad y respeto a los derechos humanos y creo es importante tener una visualización del contexto social de los pacientes y sus familias y pues asumir el reto, ¿verdad? Asumir el reto desde la prevención. Si algo claro creo yo que nos está dejando como sociedad el estar atravesando por esta pandemia es que debemos enfocarnos a estas medidas preventivas, ¿sí? Iniciar desde el trabajo comunitario propiamente, el trabajo directo con el individuo, con la familia, ¿sí? Claro, con nuestros nuevos protocolos a seguir de acuerdo a los lineamientos por seguridad y por las condiciones higiénicas que se tienen que seguir. Y eso sería mi presentación. Y muchísimas gracias. Anexo lo correspondiente a los diagnósticos de los familiogramas para quien guste consultarlos. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Espero si hay alguna pregunta de su parte. Sí, gracias, maestra Matilde.
Le agradecemos muchísimo su presentación, su ponencia. Desafortunadamente por la cuestión del tiempo, pues nos hemos recorrido un poco más del tiempo programado. Sin embargo, es importante mencionarle algunos comentarios que están haciendo de su presentación. Beatriz González nos dice que, excelente la presentación de su hospital, excelente ponencia. David Osvaldo, muy buena presentación. Sonia Burgos, felicidades, excelente presentación. Algunos mencionan que valió la pena la espera, la felicitan y hay algunas preguntas que las voy a mencionar y usted pues las contestaría. Lo que sí pediríamos es pues concretizarlas un poco para no terminar tan tarde. Okay. Y la primera pregunta sería que si integran en el expediente algún tipo de violencia que vive el paciente. Esa es una pregunta. Que si en su experiencia han integrado algún tipo de violencia que vive el paciente. Okay. Bueno, entiendo que dentro de se está refiriendo a si dentro del hospital han vivido violencia nuestros pacientes, ¿sí? Y en ese sentido quiero comentarles, ¿sí? Quiero comentarles que nuestro hospital, aunque es público, ¿sí? Y tiene su infraestructura, se está desarrollando ahorita actualmente, se procura tener mucho cuidado con los pacientes, ¿sí? En esta interacción con los otros pacientes y lo menos posible, claro, ha habido, sí me ha tocado ver algunas peleas probablemente con algunos pacientes, pero ha sido mínimo, o sea, mínimo entre ellos por la misma condición de su salud mental por la que ingresan, pero ha sido así muy remoto, ¿sí? Y violencia en el sentido institucional, creo yo que dentro del hospital se cuidan mucho esos detalles, pero sí vemos violencia institucional fuera también de nuestros hospitales. Le digo, y dentro de nuestros hospitales creo yo que radica en el sentido de la preparación que tenga cada uno del profesional, ¿sí? Tenemos un alto grado de ética profesional en el sentido de estar al cuidado de esos detalles dentro del hospital. Les comentaba, es un hospital privado, sin embargo, pues tiene las condiciones, tratamos nosotros de que el familiar pueda confiar en nosotros, ¿sí? Por este estigma que se tiene a nivel de sociedad, en el sentido de que quizás se bañen con agua fría, o sea, hay cosas que permanecen todavía en la mentalidad de las personas, o que a lo mejor se les dan baños de agua fría, les digo que a lo mejor están en hacinamiento, algunas situaciones, pero déjenme decirles que nuestro hospital es un hospital que limpio, es un hospital que procura dar la mejor calidad y sobre todo enfocado en la dignidad de nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias, maestra. María de la Cruz también la felicita y le da las gracias por compartir su experiencia y nos dice que ha sido muy valiosa su participación. La doctora Rosa María comenta, considero que muchas de estas situaciones las están viviendo nuestras pacientes de otras enfermedades, situaciones que no se hablan lo suficiente, pero que como ya se ha tratado en otras conferencias nos dejarán aún más consecuencias, agravamientos de otras enfermedades, afectación precisamente en la salud mental. Enfra Alejandra pregunta, ¿han tenido un incremento de atención o emergencias por la pandemia? Actualmente les comentaba, está abierto el servicio de urgencia y sí se ha visto afluencia en este sentido. Generalmente nuestro hospital
ha llegado a estar al tope, no ahorita, ¿sí? Pero sí ha llegado en otras circunstancias a estar muy solicitado en los internamientos. Sin embargo, ahorita, por la condición de la contingencia, pues se está haciendo un triage para poder identificar cuáles son los pacientes que realmente requieren una hospitalización y que pueda otorgarse el servicio. Entonces, sí hemos tenido mucha afluencia en el servicio de urgencia. Les hablo aproximadamente, vamos, la semana pasada, yo creo ingresaron alrededor de 15 pacientes. Entonces, sí estamos teniendo, no se ha disminuido nuestra afluencia en el servicio de urgencia para hospitalización. Al contrario, como bien lo preguntaba, pues ha habido una demanda continua de parte de otras instituciones también que están refiriendo. Claro que ha bajado porque ellos también no tienen muchas consultas, pero se les ha otorgado el servicio y sí, urgencias sigue funcionando al 100%. Y tenemos ahorita, le digo, ocupado el área de urgencias total, el área de urgencias, tenemos 6 camas, está lleno. Tenemos el área de pedopsiquiatría también con un solo lugar también ocupado, y en el área de pabellón de corta estadía y de mujeres también tenemos un número considerable, arriba de 10 pacientes en el área de hombres y en el área de mujeres también. Muy bien, muchas gracias, maestra. Hay muchísimos comentarios en el que le siguen felicitando y le siguen agradeciendo. Le mandan saludos desde el Centro de Adicciones de León, Guanajuato. Y le dan las gracias por el amplio contexto que hacen las trabajadoras sociales. La felicitan de parte del turno vespertino del Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Muchas gracias. Le dicen que su presentación estuvo muy bien estructurada y otro comentario de la trabajadora social Silvia Hernández, muchas gracias. Es fundamental estar en capacitación, ya que no solo es un paciente, implica toda la familia y sociedad. Es muy importante estar constantemente en capacitación, trabajo colaborativo interdisciplinario para no perder el sentido humano. Felicidades y gracias. Y pues en general son todos los comentarios, maestra. No sabemos si alguien más tenga alguna pregunta específica para la maestra Matilde. Y mientras, si alguien pone alguna otra pregunta, pues solo le preguntaríamos a usted si quiere comentar algo para cerrar la sesión. Sí, me estaba acordando de un caso especial dentro de los pacientes confirmados de COVID, de la importancia de estos pacientes de primera vez, ¿sí? Entonces, nos tocó, vamos a decir, atender a la familia, explicarle el proceso de hospitalización donde, pues, en caso de que saliera sospechosa su paciente y todo lo que ya les comenté. Sin embargo, a su hija le tocó permanecer un lapso en nuestro hospital de aproximadamente como 1 mes y medio, más o menos, porque le tocó a ella ser parte de los casos sospechosos y de los casos positivos que salían, ¿sí? En este lapso. Entonces, permanecía aislada, se le tomaba la muestra también como contacto directo. Entonces, el manejo que tuvimos nosotros se nos dio esa oportunidad con la familia de esta paciente fue de mucha contención, ¿sí? De mucha confianza que creo yo que les pudimos dar desde trabajo social, desde todo el personal que elaboramos en el departamento, para que la señora pudiera mantener la calma, pudiera creer en nosotros, en que se le estaba prestando un servicio adecuado, que estaba en las mejores manos y que pudiera transitar todo este tiempo sin poder ver a su hija, porque las condiciones que se estaban viviendo en el hospital no eran las propicias. Entonces,
Se interactuó a través de cartas con la paciente, con ella misma, que se comunicaban, porque en determinado momento las llamadas telefónicas no se consideraron propias por la situación de la paciente, la situación emocional. Entonces, todo este trabajo que yo creo que hay que rescatarse, que se hizo por parte de del Departamento de Trabajo Social, va mi reconocimiento en ese sentido, que a través de este ejemplo, creo que nos puso en un dilema propiamente. Entonces, saber interactuar con la familia, poder mantener nosotros mismas la calma con los otros equipos de salud de los otros departamentos y poder que la paciente finalmente, su paciente sale positiva, ¿sí? Y entonces nuevamente nos enfrenta a la familia, ¿sí? Que tanto tiempo estuvo esperando, y entonces finalmente su paciente, les digo, sale como caso de COVID positivo, y entonces esta parte también nos permitió ver que la familia es capaz de adaptarse a estas situaciones y de poder dar continuidad a ese tratamiento. No fácil, pero nos permitió, y a mí me deja mucha riqueza este caso que vivimos en el hospital con esta paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, algunos nos preguntaban o nos comentaban en el chat que si podíamos extender la reunión o la sesión. Desafortunadamente el espacio pues ya tiene otras programaciones, entonces por falta de tiempo pues vamos a cerrar hasta ahorita, pero le agradecemos enormemente su participación.